Llegan hoy 480.000 dosis de las vacunas del laboratorio Janssen. Estamos hablando de las vacunas de Johnson & Johnson, que son solamente de una dosis. Se convierte Colombia en el primer país de América Latina en recibir dosis de este laboratorio. Queremos entender un poquito más todo lo que debemos saber acerca de esta vacuna, que ahora pues entra a ser parte del abanico de posibilidades que tiene el país. Saludamos a Claudia Boaca, quien es farmacoepidemióloga y profesora de la Universidad Nacional, para hacerle todas esas preguntas que ustedes seguramente tienen en estos momentos y salir de muchas inquietudes. Doctora Claudia, gracias por acompañarnos. Un placer acompañarlos siempre. Bueno, el tema de que sea esta vacuna de una dosis es lo que más llama la atención, porque eso sí permite que se avance muchísimo en términos de cobertura, de cifras, de números para alcanzar esa deseada inmunidad de rebaño. En términos que todos podamos entender, ¿cómo fue desarrollada esta vacuna? ¿Cuál es su tecnología? ¿Por qué solamente necesita una dosis y las demás no? Pues en realidad esta vacuna usa una tecnología muy parecida a la que usa la vacuna de AstraZeneca. La diferencia es que en este diseño el tipo de vector viral, es decir, como un carrito que lleva las instrucciones, utiliza como vector viral un tipo de adenovirus especial que introduce la información genética en el núcleo de las células, y esto permite que se produzca digamos, los antígenos, la respuesta de defensa del organismo de una manera acelerada, no solamente en el caso de la respuesta inmunológica de primer momento, la que nosotros llamamos la inmunidad humoral o inmediata, sino que permite que se estimule y se genere suficientes anticuerpos para que también estimule la generación de lo que nosotros llamamos la inmunidad de memoria, las células T o un tipo de defensa del organismo que es más fuerte, que tiene mucho más duración en el tiempo, y eso permite que tengamos una sola dosis de la vacuna. Y además es muy interesante porque esta información genética, esta instrucción genética que lleva el adenovirus al sistema inmune permite que además sea mucho más estable que el clásico que estamos usando de ARN mensajero con la vacuna de Pfizer y otras vacunas. Doctora Boaca, ¿cuáles son los números que tiene esta vacuna? Me refiero a esos porcentajes de eficacia. Bueno, tiene una eficiencia muy grande y muy importante en la reducción de síntomas complejos, complicaciones, hospitalización o riesgo de muerte. Es tan eficiente como todas las otras vacunas. En términos de los síntomas leves, la reducción de contagio, digamos, las cifras son un poco distintas. Tenemos las mismas preguntas que tenemos para las demás vacunas, si realmente bloquean el contagio o no, pero en términos de reducción de hospitalizaciones, reducción de complicaciones, reducción de ingreso a cuidados intensivos, tenemos eficiencias tan importantes, tan altas como las de las vacunas que estamos utilizando en este momento en el país, como la de Sinovac, la de Pfizer o la de AstraZeneca. Bueno, entiendo que 66% de protección ante la posibilidad de un contagio, 100% de llegar a la muerte, es lo que dicen las cifras acerca de esta vacuna. Y esos porcentajes de protección que usted nos dice son similares a las otras que ya se están aplicando aquí en Colombia, ¿se alcanzan en su máximo a los cuántos días después de haberse aplicado la vacuna? Pasa igual que con las demás vacunas. En este caso solamente es una dosis, pero por lo menos un mes después de aplicada se logra una protección completa, que no significa que no se mantengan las precauciones, porque como ya se ha dicho, en las formas leves de la enfermedad pudiera no tener una eficiencia tan alta, y sobre todo no sabemos con certeza si bloquea el contagio o no. Doctora Boaca, al ser de una sola dosis, ¿es posible que requiera esta vacuna del laboratorio Janssen, la de Johnson & Johnson, un refuerzo mucho antes de lo que al parecer la necesitarían las otras? Eso todavía está en estudio, pero digamos de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, ya hablan que dentro de un año quizá necesitaríamos una tercera dosis. ¿Esta, como es de una sola dosis, será que necesita un refuerzo antes? No sabemos, ni para las vacunas de 2 dosis, ni para esta vacuna de una sola dosis, cuánto dura la protección. Por ahora sabemos que el contagio natural tiene una duración de por lo menos 10 meses a un año, y esperamos que las vacunas tengan la misma duración en la protección. Algunas hipótesis establecen que pudiera tener un largo plazo de protección, que sería lo ideal en una vacuna. Sin embargo, tomar la decisión de refuerzos de dosis sin conocer cuánto tiempo dura la protección
sería apresurado. Nosotros lo que estamos haciendo como comunidad médica científica a nivel mundial es tratar de hacer un seguimiento para entender cuánto dura esa protección, así como estamos haciendo seguimiento a la protección que genera el contagio natural. Y como he dicho, el contagio natural logra protecciones mayores a 10 a 12 meses y esperaríamos que las vacunas tengan por lo menos eso o más. En Estados Unidos, esta vacuna de Johnson & Johnson se suspendió por un tiempo corto, hay que decirlo, por casos de trombos que se estaban presentando específicamente en mujeres de cierta edad que tenían, al parecer, la característica de planificar con anticonceptivos orales, en fin. La FDA, los organismos de salud allá en Estados Unidos, pues estudiaron el caso, luego dijeron que no era un tema de una incidencia muy alta y le dieron nuevamente vía libre a la aplicación de esta vacuna. Ese episodio debería preocupar a la gente, debería preocupar a los colombianos, sobre todo a las colombianas, ahora que ya tenemos la vacuna pues por llegar aquí a nuestro país. En realidad no debería tener una preocupación alta porque la frecuencia de estos eventos, no solamente trombos, sino hemorragias extrañas en ciertos lugares del cuerpo, tiene una frecuencia supremamente baja. Hasta el momento se ha podido establecer que para la vacuna de Johnson & Johnson y para la vacuna de AstraZeneca sería de un caso en 1 millón o incluso menos la frecuencia, mientras que si vemos, por ejemplo, el riesgo de trombos o de sangrado por COVID-19, es decir, por la infección y por las complicaciones asociadas a la enfermedad, es muchísimo más frecuente y eso significa que el riesgo-beneficio del uso de la vacuna es superior en mucha magnitud a el riesgo de contagiarse. Así que es importante vacunarse. Existen algunos factores de riesgo que ya se han mencionado, sobre todo la edad. Los menores de edad tendrían una probabilidad mayor de presentar este evento adverso, que es de muy baja frecuencia, y en algunos casos se ha podido establecer que pudiera estar asociado al género, al sexo, pero por ahora lo que nos preocupa sobre todo son los menores de edad. Así que claro, en principio el mensaje que ha dado tanto Estados Unidos como Europa y las autoridades colombianas es que en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de AstraZeneca, los beneficios son muy superiores a los riesgos de enfermedad por COVID-19 y es preferible vacunarse y estar muy atentos a cualquier signo o síntoma de la presencia de estos eventos para detectarlos a tiempo, para revertirlos y para evitar que tengan un desenlace fatal. Claro, sin duda, ese es el mensaje principal que debe quedar claro. Doctora Claudia Vaca, una última pregunta que quiero hacerle. No sé si tendrá mucho sentido mi pregunta, pero se la hago desde una inquietud genuina de una persona que no es científica, que no sabe nada de este mundo de la medicina, de la salud y la ciencia. Los ensayos clínicos de esta vacuna de Johnson & Johnson se hicieron aquí en Colombia, en otras partes del mundo, pero también participaron colombianos. El hecho de que esa vacuna se haya probado en nuestra gente, en nuestra raza, con nuestro ambiente, con lo que comemos, con lo que somos, ¿podría hacer que la vacuna sea mucho más efectiva para la gente de Colombia? No cambia el resultado de la efectividad, sino que nos da un poco más de tranquilidad acerca de la representatividad en los ensayos clínicos de las características de nuestra población, no tanto desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista de los factores de riesgo que están asociados al COVID-19 y que protege esta vacuna. Por ejemplo, en estos ensayos clínicos en los que participaron más de 4.000 colombianos, se intentó una representación de mayores de 65 años, de personas con comorbilidades asociadas a la mortalidad y las complicaciones con coronavirus, como diabéticos, sobrepeso, hipertensión y otras comorbilidades, y eso nos tranquiliza en términos de también las características socioeconómicas o los estratos diferentes de las personas que participaron, porque para efectos de la evaluación del riesgo de esta vacuna, estas características socioeconómicas también son relevantes. Muy bien, pues doctora Claudia Vaca, ha sido muy útil escucharla en muchísima claridad en todos los conceptos que usted hoy nos ha entregado. Ahora entonces, cuando estamos esperando que llegue en cualquier momento del día este primer lote de vacunas de Johnson & Johnson, una sola dosis, eso va a permitir que avancemos mucho más rápido en ese plan nacional de vacunación, en la cobertura. Gracias, buen día. Buen día a ustedes y muchas gracias por invitarme.